Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. En esta jornada de lunes 9 de febrero del año 2026, les habla Vidal Dorado en vivo y en directo. Son exactamente las 8 de la mañana con 19 minutos. Saludo a nuestro invitado del día de hoy, doctor Jaime Santa Cruz Caballero. Buenos días. ¿Cómo está, Vidal? Un gusto de estar con usted y de compartir con ustedes a través de este prestigioso medio de comunicación. Con él vamos a conversar precisamente acerca de los 3 meses de gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿Qué ha faltado hacer hasta el momento? ¿Cuál es su evaluación general, doctor? Bueno, son 90 días de gobierno y en los 90 días, si bien es corto el tiempo, han habido algunas cosas interesantes, como la nivelación un poco del dólar, que no se tenía un control del mismo, y como también algunas cosas en el tema de lo que síntomas de seguridad, en el tema del avasallamiento, el tema agropecuario, y también ha habido un récord de exportaciones de carne hacia afuera, hacia el exterior. Sin embargo, en términos generales pienso de que todavía es un gobierno débil, un gobierno inestable, que todavía no asienta bien sus estructuras. Existen muchos síntomas de corrupción. Este tema del combustible lo ha perforado bastante. Hay un daño económico lesivo a toda la población. Aquí no se escapan ni transportistas ni mototaxistas, sino que toda la población en general. Entonces existen muchas improvisaciones, existen muchos errores y sobre todo la población se encuentra confundida cuando el sistema económico todavía no tiene una reactivación real en la clase media y la clase baja, ¿no? Si tuviéramos que comparar con el anterior gobierno, ¿estamos mejor o peor? Yo pienso que si comparásemos el primer trimestre de este gobierno con el anterior trimestre del gobierno de Lucho Arce, no, lógicamente que Lucho Arce estaba mejor. Lucho Arce ha empezado a decaer. Su gobierno a partir del segundo año, y los 3 meses empezó a decaer recién, y el último año y medio se vio ya una crisis tremenda. Se develó ya toda la falta y el mal manejo económico del país. Califiquemos al presidente como tal, su desempeño como persona ahora en el gobierno. Bueno, el presidente, pese a no tener todavía confianza en lo que es el poder legislativo, que es fundamental para un presidente, y al no tener esa confianza empieza a tomar muchos decretos, y esos decretos, si bien se han aplicado, sin embargo no dejan de dejar un antecedente y crear una jurisprudencia que a futuro podían traerle problemas anticonstitucionales hasta que no se manifieste el Tribunal Constitucional, y eso es lo que al presidente lo tiene así también desesperado, el presidente, en buscar otros recursos de afuera, en captar otros recursos de afuera, manejando un discurso ya un poco trillado de patria, y buscando sobre todo un equilibrio incluso de las fisuras internas que le genera el vicepresidente, y también la crítica interna de alguna oposición que se está empezando a manifestar dentro del poder legislativo, y estas improvisaciones del tema de hidrocarburos, de combustible, del mal combustible, entonces debilitan mucho la imagen, sobre todo del presidente. ¿Qué tuviera que cambiar el presidente de aquí para adelante en su gestión de gobierno a manera de mejorar o lograr la nivelación económica para los sectores desprotegidos de los cuales habla usted? Bueno, lo que tendría que hacer el presidente es mostrar, porque así como se muestran en TikTok muchas otras cosas, que es un medio nuevo para nosotros, los bolivianos, de aplicación política, debería mostrarse también todo lo bueno que está haciendo. Creo que la parte comunicacional, la parte de los ministros no está funcionando bien como debería ser. No son buenos comunicadores, no son buenos transmisores de la política que se tiene. Entonces el presidente debería mostrar, mire, en el tema del ahorro de combustible, que supuestamente al quitar la subvención, entonces cuánto se ahorra, dónde se va ese dinero, para qué beneficio ha tenido ese dinero que se está ahorrando. Entonces mostrar ahora los beneficios del poco tiempo que ha tenido
el presidente, entonces ahí se podría haber un equilibrio de la sensación de la gente que todavía no lo ve aterrizar al gobierno en su magnitud. Entonces yo pienso de que ya Rodrigo debería empezar a mostrar al presidente todas estas cosas buenas que lógicamente estuviese haciendo para que equilibre un poco lo malo que solamente se está pudiendo ver. De hecho, el Ministerio de Comunicación fue prácticamente abolido en este gobierno y el gobierno no está difundiendo publicidad a través de los medios empresariales, medios de comunicación masivos. Evaluando a los ministros de gobierno, ¿cuáles han destacado hasta el momento? ¿Cuál ha sido el mayor logro de sus ministros, por ejemplo? Es que no ha habido logros, todavía no se pueden ver los logros en 3 meses. Son ministros que, si bien algunos han sido un poco más visibles por el tema coyuntural que se está viviendo, sin embargo, en logros todavía no se ha podido ver. Se ha notado en alguno de ellos una cierta sinceridad, como cuando había mucha confusión y no se manifestaba en el tema de combustible, algo que se lo ve un poco honesto ha sido a Lupo cuando dice sí, no hemos equivocado en el tema del transporte y en el tema de la distribución del combustible. Entonces no se ven todavía logros importantes, son 3 meses. Yo por eso le decía a usted un análisis anterior que debería una evaluación de 6 meses. Sin embargo, estos 3 meses nos da la pauta de que todavía no se puede ver, no se puede calificar, porque no hay resultados de lo que se tiene, y como no se muestran los resultados, entonces eso hace de que lo que tú no enseñas, lo que tú no dices que hace, eso no se conoce. De repente la gente experta que está mirando desde adentro o adentro del gobierno podría ver algunas cosas, pero la sensación y la población tiene que mirar esas cosas y tiene que ver en base a resultados. 3 meses es poco tiempo, sin embargo, se ve mucha improvisación. Si hubiera un ministro que tuviéramos que aplazar, ¿a cuál aplazaría usted? Varios. La verdad es que varios, porque ya nos hemos empezado a seguir nosotros, entonces varios de los ministros podrían aplazarse, ¿no? Entonces, porque en los momentos coyunturales que se tiene ya debería mostrarse, digamos, deberían estar preparados. 90 días es sumamente suficiente cuando uno hace una transición de cargos de esta naturaleza, porque los ministros no dejan de ser las MAE, las máximas autoridades ejecutivas. Ellos tienen que estar empapados a los 12, 15 días de todo lo que sucede en su ministerio. Para eso se llama a reuniones y se hace evaluaciones y se nombra a los directores de confianza o los subdirectores de confianza o el organigrama que ellos manejasen. Entonces uno hace una evaluación y sobre todo la primera semana exige la información y después de la primera semana empieza a reunirse de manera frecuente para recibir la información y transmitir como ministro las políticas nuevas que se quiere como gobierno. Entonces eso tiene que ir acompañando y se tienen que ir fijando metas que se tienen que ir avanzando cada 15 días, y esa es la evaluación. Entonces ahí se ven los resultados de mejoría, porque cada gobierno que ingresa con otro tipo de políticas diferentes a la gente que se pudiese haber quedado del anterior gobierno. Entonces eso es lo que se tiene que hacer, y 3 meses ya es bastante tiempo como para echar la culpa hacia atrás de lo que pasó, y la responsabilidad ya es netamente del gobierno, porque uno si recibe un médico, recibe un paciente desequilibrado, mal manejado, entonces uno ya tiene el diagnóstico en un tiempo prudente y tiene que hacer las correcciones necesarias. Lo mismo sucede en la economía, lo mismo sucede en cualquier otro rubro que uno pueda manejar. Durante estos 3 meses se han ido presentando conflictos que poco a poco ha tenido que ir solucionando el presidente. Por ejemplo, hay una estabilidad en el tema del dólar en este momento, aunque no han vuelto los dólares de a montones, no circulan todavía en las calles, excepto en ciertos niveles socioeconómicos. La gasolina también, la liberación de los precios ha sido fundamental y prácticamente la población lo ha asimilado. Pero en el tema de la gasolina, doctor, también ha habido un fracaso, ¿no? Lo que ha pasado recientemente en días pasados. El gobierno le echó la culpa al gobierno de Luis Arce Catacora de este problema que han asumido. ¿Usted cree que ese ha sido el peor de los problemas o cuál ha sido el conflicto mayor que ha tenido que resolver o atender el presidente Rodrigo? Bueno, el problema mayor que ha tenido que
que afrontar el presidente ha sido el primer decreto que asume el presidente. Entonces ese decreto que la Central Obrera se parapeta y empieza la Central Obrera a manifestar otras cosas que no habían, aparte de suspender la subvención. Entonces se da cuenta el gobierno de que no se puede hacer las cosas sin consultar a la población. Yo creo que ese ha sido lo más delicado que ha podido pasar el gobierno, porque ha estado a punto incluso de que el pueblo en su totalidad empiece a manifestarse buscando ya la renuncia del presidente. Ahora, este tema de la gasolina es un tema muy sensible, que todavía no se le ha dado solución. La gente, son millones y millones de dólares en daño que se tiene por el daño que se produce en las movilidades. Solamente se está manifestando el tema de transporte público. Este sistema de transporte está mostrando de manera organizada, de manera sindicalizada, los daños que se tiene, pero existe la población particular, lo decía incluso un analista muy conocido, que él y su esposa han tenido problemas, nosotros también en casa, donde si se tiene que resarcir los daños, son millonadas que el gobierno tendría que asumir. El mirar hacia atrás con 3 meses ya era el tiempo prudente necesario para poder corregir, hacer las cosas que se tendrían que hacer. Entonces, y había existido una empresa que casi con $1 millón estaba encargada de fiscalizar y hacer todos los controles necesarios, aparte de Yacimiento y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, como vemos, entonces aquí existe, por eso decía yo, con mayor de los respetos, una improvisación donde los roles y las sanciones no han sido las adecuadas para corregir este tema. Precisamente ha aparecido otro fantasma tipo bot trading, ¿no? Así Entonces, se está operando de la misma manera. Se puede pensar quiénes son los beneficiarios en este caso, qué función cumple esta empresa. Bueno, esta empresa cumple... ¿Habría que aclarar? Lo que se ha leído de acuerdo al contrato que se tiene y hemos podido averiguar, esta empresa cumple una función de lo que debería cumplir la ANH. La ANH es la empresa que fiscaliza el combustible que viene de las plantas, que ingresa a Bolivia, que viene de las plantas a través de la cisterna a los surtidores, que lleguen la misma calidad en todos los estadios de carga y descargue, y de que el surtidor expenda en la misma calidad y ese combustible es energético para nosotros los bolivianos, tanto el diésel como para la gasolina. Entonces esa es una doble fiscalización cruzada, si se quiere, donde ninguna de las dos ha tenido la función que se tiene que hacer. Incluso se ha develado de que la empresa Empacar, que es una empresa que trae el combustible de manera muy particular, que a través de un decreto que ya se ha habilitado eso, ellos es el mismo proveedor que le provee a los dos, a Yacimiento como también a Empacar, y Empacar de manera directa con la cisterna lo vende ese producto en muy buena calidad, lógicamente con un precio muy diferenciado en los surtidores que tienen ellos autorizados. Sin embargo, Bolivia había sabido meter en grandes depósitos, que son muchísimos en el país, para que ahí lo mezclen con otros aditivos como el etanol, y eso ha hecho, digamos, de que incluso un ingeniero ha denunciado de que no se tiene científicamente desde el año pasado, antes que asume el gobierno, ya se manifestaban de que la mezcla que se hacía era manual, al cálculo. Entonces no era científicamente cómo se debe mezclar. Entonces peor con gente nueva, se han improvisado y han producido este tipo de reacciones y de daño, como también se han ido aspirando por los depósitos que se tiene por mucho tiempo en los tanques. Se había sabido precipitar hacia abajo ciertos descomponentes que tiene el mismo combustible, y ellos han aspirado incluso hasta lo último, que no debería hacerse así, han aspirado este contenido sucio, y ese es el que han vendido a la población. Esas son las explicaciones científicas de dos expertos que conocen el tema de hidrocarburos. Perfecto. Siempre en estas circunstancias uno se pregunta, y a este paso, ¿hasta dónde llega Rodrigo? De hecho, ya algunos hablaban de revocatoria, pedido de renuncia, acortamiento del mandato. ¿Se mantiene el presidente hasta el final de su gestión? Pues no lo sé, pero el revocatorio tiene que ser la mitad de su gestión más un día que pase.
eso, y se tienen que llenar ciertos requisitos, se revoca así una persona, ¿no? Ahora, ese es lo que dice el Tribunal Electoral, que es la mitad del mandato, si son 5 años, 2 años y medio y un día más, y se puede revocar llenando cierta cantidad de firmas, lógicamente notariadas, supervisadas por el órgano electoral. Ahora, la presión de renuncia también se da cuando existe una presión social muy importante, o a través de los cabildos también, que otro medio democrático de manifestación. Yo pienso que el tiempo es corto para la gestión de Rodrigo, sin embargo, tiene que verse en estos detalles de improvisaciones y de cosas que ya no son normales. Ojalá no tengamos problemas con la aviación, que es otro tema muy, muy delicado, y de que se solucionen estos temas. Aquí lo fundamental es el equipo que acompaña al presidente, los ministros, los viceministros, los directores nacionales, los directores regionales tienen que tener, digamos, el compromiso profundo de hacer una buena gestión con el presidente Rodrigo. Perfecto. Dejamos a Rodrigo porque la gestión también viene acompañada por el vicepresidente y la Asamblea Legislativa Plurinacional. En términos generales, ¿cómo evalúa al vicepresidente en estos 3 meses? Bueno, el vicepresidente pues se ha manifestado a un comienzo, ¿no?, de que no existe una participación, ha empezado a dar unos síntomas de disgusto, de más bien de hacer una fiscalización tremendamente profunda interna dentro de lo que es el gobierno, y más se lo ve como un fiscalizador, como un diputado o un senador fiscalizador, que como un vicepresidente. Entonces, yo pienso que no ha habido la habilidad política necesaria para tratar de sentarse con él, no negociar, sino sentarse y decir, mira, jugamos los roles importantes, vos sos parte de este gobierno, y hacer un compromiso de que él pueda trabajar y ayudar más bien, y esperar su tiempo prudente que el vicepresidente necesita de repente si tiene ambiciones a ser presidente. Entonces, en la democracia, ese es el juego democrático que tiene que hacerse. Entonces, más bien apoyar la gestión, y si no está apoyar, retirarse. Si realmente él es opositor, debería buscar la opción también de retirarse si no está acorde, digamos, a lo que él piensa o a lo que él manifiesta. Existen formas y formas de fiscalizar, de decir las cosas, de hacer las cosas, y yo creo de que no está siendo bien asesorado. No está siendo bien asesorado. Así es. ¿Algo que pueda destacar de estos 3 meses del vicepresidente en positivo? Yo creo que no se ve mucho, se ve más sensaciones de... si bien se ve mucha denuncia, si bien se ve mucho viaje, si bien se ve mucho show en algunos lugares, el tema de Tarija es una cosa que se podría mostrar de que realmente fue de manera certera y desnudó un tema de que no se le decía al país de que ya estaban en acciones de querer empezar a perforar, digamos, los pozos que son delicados por el sistema de las características de la tierra que se tiene, pero después no se le ha visto ninguna acción trascendental al vicepresidente, aparte de las cosas que realiza con el mayor de los respetos al vicepresidente de nuestro país. Perfecto. Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta el momento, ¿qué podemos destacar? Lo último que escuché es que algunos querían más bien aumento salarial. Bueno, ese es un tema que siempre se ha tocado en todas las asambleas, que unos piden menos y otros piden más, que unos piden por sensación política de conquista de la sociedad, que se gane menos y que se acorten los sueldos. Ese es un tema que han habido en anteriores gestiones también. Sin embargo, no tiene una función, no se hace respetar la Asamblea Legislativa. Si algo ha conseguido la Asamblea Legislativa de bueno, es primero de permeabilizar un poco los recursos que se tendrían que sacar del que estaban ahí un poco estacionados, estancados en la Asamblea. Y otra de las cosas buenas es que se ha suspendido. Anteriormente con Lucho Arce había un atropello, un abuso de que no se podía censurar a los ministros. Hoy ya se puede censurar a los ministros. Eso es importante,
¿Por qué no por la destrucción del tema de político de gestión, sino por el hecho de que tiene que tener un límite también los ministros, viceministros, en hacer las cosas ya sea bien o mal, y será a través de esta institución que puedan censurarse si no existe una buena gestión de los ministros, para que no se entre en ese periodo escalabroso que había de corrupción con Lucho Arce. Después la Asamblea Legislativa aparte de cacarear, no cumple una función específica. Incluso internamente muchos de ellos dicen que era mejor cerrarla la Asamblea Legislativa. Imagínese usted el daño que se le puede hacer gobernar a través de decretos. Entonces yo pienso de que debería haber en las cabezas de los partidos políticos, ya sea del oficialismo que apoyan ahora, de la oposición o los que están aliados, debería haber un razonamiento profundo de decir, bueno, ahora tenemos mayoría, ahora tenemos más de los 2/3, ¿cómo construimos un país mejor? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque a través de la Asamblea, con esa votación y ese apoyo, sí se lo tiene concentrado o monolíticamente estructurado, se pueden hacer muchas cosas buenas, no solamente leyes, sino se pueden modificar muchas cosas de la Constitución, modificaciones, digamos, parciales, que pueden contribuir y que sabemos que han sido motivo de equívoco en las anteriores gestiones. Ahora, esto de poder cambiar o hacer los cambios necesarios tomando en cuenta los 2/3 que se tiene en la Asamblea, ¿debería ser una iniciativa del vicepresidente, por ejemplo? Porque él es el presidente nato de la Asamblea, ¿no? Bueno, pero el vicepresidente hoy, el vicepresidente hoy está en otra cosa, está más distraído en un problema de confrontación muy personal hacia el presidente y hacia la gestión de los que tiene el presidente de aliado. Entonces, no creo que él tenga, con las mayores de las disculpas, la capacidad o la visión de lo que yo estoy un poco expresando en ese sentido, digamos. Lógicamente, si se quiere hacer, ese es el rol que deberían darle al vicepresidente, el presidente, decirle, mira hermano, esto, convencerlo, esto es lo que nos conviene, el país está pasando por esto, nos hemos comprometido, nos hemos prestado mucho dinero y nosotros ese dinero no es regalado, ese dinero es prestado para tales y tales rubros y nosotros no podemos malgastarlo, nosotros tenemos que utilizarlo bien. ¿Cómo lo hacemos ese dinero de que ha venido, que genere economía, que podamos pagar los intereses y que podamos devolver este dinero y ir creciendo económicamente? Entonces la Asamblea Legislativa es fundamental para el desarrollo del país. Esos 2/3, decía usted, se podrían aprovechar para construir un mejor país, un nuevo país. ¿Qué podrían hacer para cambiar? Porque ya lo hizo, ¿no? Evo Morales con su Asamblea Legislativa en su momento, desde la misma Asamblea Constituyente. Pero hoy es diferente y tienen ese poder. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? Muchas cosas se pueden hacer. Aquí hay que modificar la ley de minería, que es una ley obsoleta, que no aporta mucho al erario nacional, que tiene muchas preferencias los mineros y lógicamente incluso los impuestos son mucho más bajos, es discriminatorio para eso. Se puede, estos proyectos grandes que ofertan los gobernadores aquí, uno de una manera, otro de otra manera, que no le entienden absolutamente, a excepción de uno, lo que es el hub que se puede construir, que sería el aeropuerto internacional de carga y descarga que podría ser en Santa Cruz, para redistribuir la carga a países vecinos y ser un centro, un epicentro económico y estratégico, geopolítico de Sudamérica. Entonces, a través de la Asamblea Legislativa se pueden hacer esos compromisos importantes, digamos, de construir estas mega obras que le van a traer un rédito importantísimo y sería una ventana económica para el país, así como es Panamá, así como es una ciudad pequeña en Paraguay que le ha generado mucha economía, que le ha hecho subir el Producto Interno Bruto, que es Ciudad del Este. Pues Santa Cruz podría ser, es fundamental en el enlace y en las distancias para otros lugares. Se puede, el tema, digamos, el tema de hidrocarburos, cómo hacer, digamos, en el tema de hidrocarburos, porque los contratos que se han tenido, si bien se han tenido contratos con Argentina, con Brasil, todo, pero la ley de hidrocarburos está desactualizada, las funciones que se tienen para traer economía atractiva a Bolivia,
en el tema de inversiones que sean flexibles, pero que garanticen también seguridad jurídica en el país y que puedan venir otras empresas grandes petroleras a invertir a Bolivia. El tema aéreo, de transporte aéreo, el tema también de hacer puertos secos a través de la integración de lo que es el Atlántico con el Pacífico, y Bolivia podría ser, porque tiene las características de hacer un transporte que son de movilidad de tren largo, de chatas largas, y lógicamente ya al subir a la cumbre, al subir ya en los valles y al subir a la cumbre ya se necesitan otro tipo de tracciones, que son tracciones cortas con doble corona. Entonces Bolivia es un lugar atractivo para hacer, y más corto para hacer las conexiones entre las economías, digamos, la quinta economía de Brasil, para sacar mucho más cerca que pasar por el estrecho de Igle o pasar por el canal de Panamá y salir a través de Chile o a través del Perú, a donde está desarrollándose el puerto de Shanghái. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, grandes megaobras, porque todavía, si bien ha habido una reunión que se ha realizado Bolivia recién, sin un embajador en Paraguay del Macrosur, entonces tengo entendido de que han ido a informarse cuando ya otros países han presentado proyectos y propuestas mucho más grandes, donde no estamos contando nosotros, hemos ido a escuchar. Entonces nosotros tenemos que estar integrados, no solo en el discurso patria, Bolivia, mundo, sino en el tema real de lo que son los comercios internacionales. Entonces Bolivia está desperdiciando mucho tiempo y está desperdiciando el lugar estratégico y logístico. El tema del litio, y el tema del litio, ya existen plantas en Francia, existe el proyecto ITER. El proyecto ITER es un proyecto que se está generando en base fundamental al litio, en la nueva energía interminable como la del sol, a través de la fusión termonuclear. A través de eso se genera una energía que es interminable. Ya están 116 países unidos trabajando allá, y Bolivia, siendo uno de los reservorios más grandes del mundo, no forma parte de este proyecto ITER. Entonces existen muchas cosas que se pueden hacer. Perfecto. Bueno, vamos a darle el tiempo prudente para que el gobierno pueda levantar cabeza, el vicepresidente también, y la Asamblea Legislativa, quien no gravita en nada en este momento su trabajo. Gracias, doctor, por venir. Muchas gracias, Vidal, y muchas gracias a todos ustedes. Es un gusto siempre conversar con el doctor Jaime Santa Cruz sobre estos temas que hacen a la coyuntura política nacional. Hoy, evaluando los 3 meses de gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, sus ministros, el vicepresidente y también a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Falta mucho por hacer, evidentemente. El gobierno ha tenido que atender también lo que ha ocasionado la gestión del presidente Luis Arce Catacora, que ya lo sabíamos, aunque sí sabían cómo estaba la cosa. Recordemos que fueron y se tomaron la foto, se informaron de la situación. Fue el único candidato que recurrió a la invitación del presidente Luis Arce Catacora. Comparta, comente, etiquete a sus contactos. Gracias. Les habló Vidal Dorado. Permiso.